Ok, esta sería la clase 2 de la semana pasada, integral de línea. Creo que por lo que pude ver, Arturo les definió la integral de trayectoria, entonces no me voy a detener mucho en esa parte. Eh, Vamos a establecer algunas eh, definiciones para que lo que veamos más adelante no cause confusión. Entonces, nosotros hemos visto una forma de generalizar la integral a funciones de varias variables, que fue este, lo que vimos en el tema 1, eh, generalizando los intervalos a intervalos en más dimensiones. Pero ahora, como la integral se define sobre un intervalo cerrado a b, eh, viene la pregunta de, o sea, si yo tengo la integral de AB y tengo una función definida ahí, entonces la integral me da el área bajo la curva. Entonces ahora otra posible generalización sería tomar en vez de un intervalo una curva y una función definida en esa curva. Es decir, eh, digamos, tenemos una curva gamma parametrizada por alfa, entonces nRn. Esto nos da una curva, donde este punto es alfa de A y este es alfa de B. Ahorita daremos algunas condiciones sobre las curvas que vamos a estudiar. Y entonces nosotros podemos definir una función que vaya de Rn a los reales, por ejemplo, mediante esta composición, es decir, bueno, definimos esta función f que está restringida a la curva en Rn y eso nos da un número real. Y entonces la composición con la curva nos estaría dando una función que va del intervalo i contenido en R a los reales. Y entonces podríamos hablar de la integral de esta función compuesta. Ahora, en términos de lo que hemos aprendido, ¿qué significa esto? Bueno, que en el dominio de f vamos a tener una curva y, por ejemplo, si pensamos en f como una función de R2 en R, es decir, como una superficie, entonces lo que estamos haciendo es restringir esta sábana en la curva parametrizada por alfa de t. Entonces lo que obtendríamos sería como un corte siguiendo esa curva y lo que nos daría esta integral sería el área bajo esa curva restringida, o sea, de esa curva que es la función restringida en la curva alfa de t. Entonces, que Arturo les hablaba que era como el área de la barda, digamos. Entonces, como una función de R en R, pues podemos hablar de la integral de A a B de esta función real con respecto de t. Entonces, precisamente esta cosa casi va a ser justamente la integral de trayectoria para una función restringida sobre una curva en Rn. Ahora, ¿qué tipo de curvas vamos? Déjenme ver lo que... Ah, es la definición, entonces hay que llegar a eso. Este, entonces se acuerdan que
una curva alfa es regular en el intervalo AB siempre que su derivada sea distinta de cero para todo t en AB. Entonces, eso quiere decir que, o sea, tenemos la curva y eso lo que significa es que el campo vectorial tangente a la curva es continuo, es decir, que no varía abruptamente y nunca se hace cero, o sea que no hay algo como lo que pasa en la banda de Moebius que cambia bruscamente de una dirección a otra, por ejemplo. Entonces, si es distinta de cero el campo de vectores tangentes, que es el que vieron en cálculo 3, es un campo continuo unitario a la curva y siempre es distinto de cero. Ahora, si, si la derivada de alfa es continua para todo t en AB, eso significa también por cosas que vieron en cálculo 3 que alfa es suave o también le dicen lisa. ¿Qué significa eso? Que la función alfa es de clase C1 al menos. Entonces tenemos que alfa es suave, lisa y además alfa prima es regular. Es decir, perdón, y alfa es regular, entonces alfa prima no es cero. Entonces eso implica, entonces esto y alfa prima distinto de cero implica que existe este un campo vectorial tangente continuo, lo cual quiere decir que cada uno de estos vectorcitos conforme se mueven en un punto de la curva va a cambiar de manera suave, es decir, no va a ser un cambio brusco, como si fuera algo así, o no sé, una curva con un pico, cosas de ese estilo. Entonces, a eso se refiere con que sea suave, que este cambio es continuo. Ahora, otra cuestión, si, por ejemplo, en el intervalo AB, donde está definido la curva, se puede dividir en subintervalos tales que A es igual a T1, etcétera, hasta Tn igual a B, tal que alfa sea regular en cada uno de ellos. Entonces vamos a decir que alfa es regular a trozos o por partes. Es decir, pueden tener algo así con picos, pero si el intervalo donde está definido esto, digamos, va de A a B y ese intervalo lo puedo dividir en A, T1, este, T1, T2, Tn-1, de manera que cada uno de estos intervalos me lo mande a este pedazo de curva, por ejemplo. Bueno, aquí puse como rectas, pero puede ser una curva con picos, ¿no? Por ejemplo, así, un pico aquí, luego una curva continua, otro pico continuo, otro pico. Entonces, justamente aquí en los picos es donde hacen la separación. Entonces, si en cada uno de estos pedazos la curva es suave, es decir, si no tiene picos ahí, entonces vamos a decir que alfa es regular por pedazos, o por tramos, o que es regular a trozos. Y estas son las curvas que vamos a estar ocupando para esta parte. Entonces, toda curva regular a trozos tiene un campo vectorial tangente que varía continuamente en todas partes, excepto en un número finito de puntos.
que son todos estos donde tenemos que la derivada sea nula. Ok, bueno, no sé si escribir eso. Entonces, alfa regular, ¿cómo le puse? Atrosus. Perdón, tiene un campo tangente T que varía, o sea, suave, excepto en un número finito de puntos, donde la alfa prima es igual a cero. Ahora, entonces, estas curvas como esta no son regulares en todo el dominio, pero son regulares por pedazos. Y yo esta curva que puse aquí, por ejemplo, cuando son rectas, se llaman curvas regulares, perdón, poligonales. Entonces, las curvas poligonales son curvas, es un poco de terminología que vamos a estar usando, son curvas regulares a trozos cuyas secciones son rectas. Entonces, ejemplo de esto la figura 1, ejemplo de esto la figura 2. Entonces, aquí está, esta es la figura 1 y esta es la figura 2. Ok, entonces nosotros vamos a tratar con curvas que son regulares por partes. Entonces siempre que diga sea una curva, a lo mejor no pongo el apellido regular, pero ya sabemos que esa curva es regular por partes, por regular a trozos. Ahora, lo que vamos a ver es que la integral, o sea, podemos construir esa generalización de la integral de manera que obtengamos una suma de Riemann, es decir, este, damos una partición del conjunto AB y alfa de AB a R, perdón, de AB a R, una parametrización de la curva gamma. Entonces, muchas veces le llaman curva a la parametrización, pero en realidad, o sea, la curva puede ser, por ejemplo, una circunferencia, esa sería la curva gamma. Y una parametrización de esta curva, pues sería la que la recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj y le da una sola vuelta. Entonces, esa parametrización recorre gamma, pero puedo tener otra parametrización que sea en sentido opuesto, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj y le dé una vuelta completa, o puedo tener una parametrización que le dé dos vueltas a la circunferencia, etcétera. Entonces, pero la curva gamma por sí misma eh, existe y es un círculo, digamos, y la parametrización simplemente me dice qué tan rápido y en qué dirección la estoy cubriendo. Entonces, por eso se acostumbra a decir alfa una parametrización de una curva tal, por ese motivo. Y muchas otras veces simplemente ponen sea alfa una curva, aunque sea la parametrización de una curva. Entonces, tenemos nuestro conjunto AB aquí, ¿no? Y esto me lo va a mandar a o sea, la imagen de alfa, digamos, va a ser justamente la curva gamma. Entonces, podemos dar una partición de este intervalo, es decir, que tenga una longitud delta t igual a b menos a sobre n, todos iguales, por ejemplo, en
cada intervalo ti menos 1, ti. Entonces aquí estamos ti menos 1, ti, o podría ser ti más, puede ser t y este punto t más delta t, donde esa delta t es la diferencia de a y b sobre n. Esto podría ser con el subíndice n. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta parametrización me va a mandar el punto alfa de ti menos 1 aquí. Y me va a mandar el punto ti a otro punto en la curva alfa que estamos suponiendo que es regular por partes. Entonces nunca hace algo así como que se regresa sobre el mismo punto, digamos, ¿no? O sea, con lo cual alfa de ti es un punto de la curva gamma. Entonces, vamos a, dada esta partición, es decir, damos una partición aquí, bueno, así como lo dejamos, y eso nos va a generar una partición en la curva. O sea, cada uno de estos puntitos de la partición va a ir a dar a un punto en la curva. Entonces, usamos los puntos alfa de ti, tales que 1 es menor o igual que i, menor o igual que n, para aproximar la curva gamma por una trayectoria poligonal. Es decir, bueno, déjenme seguir aquí por una curva poligonal, quería decir otra cosa. Sí, con una recta entre los puntos, o que uno de los puntos alfa de ti menos 1 y alfa de ti para toda i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ustedes tienen aquí su conjunto AB y entonces dan una partición aquí. Entonces, donde este es el ti menos 1 y este es el ti. Entonces, alfa manda esto a una curva, que en general vamos a suponer que es regular a trozos, pero aquí para asentar ideas vamos a suponer que es regular en todo AB. Y si es regular a trozos, simplemente se hace lo mismo en cada pedazo de la curva. Entonces, aquí me manda esto a alfa de ti menos 1 y aquí, no sé, alfa de ti. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a aproximar con esta línea a la curva alfa de t. Entonces, esta partición de aquí me va dando puntos acá. Bueno, acá, déjenme hacer la curva un poco más, será menos recta, algo así. Entonces, por ejemplo, acá otro punto y aquí otro, etcétera. Entonces, cada uno de esos puntos los vamos a unir con una recta, de manera que vamos a ir aproximando. Más o menos es lo que hacían cuando encontraban la longitud de una curva en cálculo 2. Entonces, evidentemente, conforme esto se haga más chiquito, estas rectas se van a ir pareciendo cada vez más a la curva. Entonces, vamos a aproximar a la curva con esta trayectoria poligonal construida de esta forma. Entonces, la distancia entre dos puntos va a ser delta, delta L de I de longitud o, según ya vimos en la parte de formas, se denota con la letra S, ¿no?
delta SI, que es el elemento de línea en Rn. Entonces, o sea, ahí está delta S, sería, este, bueno, eso no lo voy a utilizar, pues sería eh, la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces, sobre cada uno de estos pedazos podemos evaluar, o sea, sobre cada punto de estos podemos evaluar la función f, una función que va de esta curva contenida en un abierto a los reales, como mostramos al principio, en todo esto de acá. Entonces, lo que tenemos es que la función evaluada en cada uno de esos puntos por esta distancia, que es la distancia que hay entre alfa de ti menos 1 y alfa de ti, va a ser el área de un rectángulo de altura f, perdón, aquí es alfa de ti, ajá, en cada uno de estos puntos. Entonces, de altura alfa, este, déjenme escribirlo mejor. Vamos a tomarlo en alfa de ti, alfa de ti. Entonces, base por altura. Pues aquí la altura sería, digamos, componer lo que mide la función aquí, lo que mide, o sea, como un punto medio entre estos dos, si lo quieren ver así. Eso me da una altura y entonces eso me va a generar un rectángulo. ¿Ok? Entonces, digamos, este TI que estoy pintando, abusando de la notación, es un TI estrella que está entre TI menos uno y TI. Y entonces, por lo tanto, por cómo estamos tomando la alfa continua y regular, la alfa de TI estrella, o sea, que sería TI estrella si quieren, estaría entre alfa de TI menos uno y alfa de TI. Entonces, con esa altura y con esta base, que sería la distancia entre estos dos, generamos este rectángulo, evaluando la función en ese punto medio, digamos, ¿no? Y hasta aquí llega, es un punto de la función y ahí evaluamos. Y hagan de cuenta que acá arriba está la sábana, como la habíamos puesto, y entonces esta cosa es una aproximación de la barda esta, o sea, digamos, aquí tengo un rectángulo, donde está base, de base, es un rectángulo, sí, con altura, no sé, por aquí media. Entonces, esta área lo que está haciendo es, está aproximando el área azul, y aquí le falta un cachito y aquí le sobra otro cachito, ¿no? Entonces, entre más chiquito se haga esa partición, esta área blanca se va a aproximar cada vez más al área azul. Este, ok, entonces este es un F estrella, digamos, si le quieren poner así. Entonces, F de altura, F de alfa T y estrella. Y longitud o base, delta SI, que es la distancia que hay entre alfa de TI menos uno y alfa de TI. Ok, entonces con este dibujito creo que queda claro lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el área azul con las áreas de los cuadritos blancos. Entonces, si tomamos el límite, y esto es para cada uno de estos dos, ¿no? Después sumamos sobre todos, o sea, y lo que vamos a hacer es, vamos a tener un montón de estas, bueno, aquí está aquí no lo hice muy bien. A ver, esperen, déjenme volverlo a poner. Teníamos esto, tenemos la curva azul,
la superficie. Bueno, ahí no se parece como la otra, pero bueno, es la misma, ¿no? Entonces tenemos el área azul. Y entonces aquí tenemos alfa de ti menos uno. Acá tenemos alfa de ti. Calculamos la distancia. Esa distancia es delta de SI. Y entonces aquí en medio sacamos el punto. Ah, bueno, de hecho, sí, por eso no le puse la estrella. Lo bueno que hice otra vez ese dibujo. Déjenme quitarla. Sí, vamos a tomar como un extremo, digamos. Ya sea el máximo o el mínimo. Entonces, de manera que vamos a tener de nuevo como unos cuadritos que quedan por abajo y unos cuadritos que quedan por arriba. Entonces vamos a agarrar el punto aquí, alfa de ti. Entonces, esto va a tener ah, una altura aquí, que es el valor de la función, bueno, el valor de la función en alfa de ti, y luego aquí vamos a medir lo mismo. O sea, esa va a ser la altura de nuestro rectángulo. Entonces, está un poquito más arriba. Y entonces estamos generando este rectángulo, ¿ven? Que queda por arriba. Entonces, esta altura es f de alfa de ti y me da toda esta área. Y luego, así hago con el siguiente, luego el ti con el ti más uno otra vez. Agarro el ti más uno, calculo lo que suma, calculo otra vez el rectangulito y entonces toda esta área azul la estoy cubriendo con estos parchecitos. Conforme ti menos uno, bueno, conforme la norma de la partición tienda a cero, o se haga cada vez más chiquita, por ejemplo, este punto se va a ir acercando cada vez más hasta que este rectángulo cubra exactamente el área azul. Digamos, es la misma idea que en cálculo uno y la misma idea de las primeras que hemos estado haciendo, de la primera generalización que hicimos de la integral. Entonces, tomando el límite este, de la suma de estas áreas, cuando la norma de la partición tiende a cero, entonces obtenemos un número que le voy a llamar i, que va a ser el límite, que sería cuando delta SI tiende a cero, o lo que es lo mismo cuando la norma de P tiende a cero. Entonces voy a ponerlo así, delta SI tiende a cero, que es lo mismo, de la suma desde igual a 1 hasta n de todos estos cuadraditos, que sería f de alfa de ti por delta de SI. Ok, entonces ahora lo que hacemos es aplicamos el teorema del valor medio de cálculo 1. Entonces el teorema del valor medio lo que decía era si f es continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces existe un punto C en ese intervalo AB tal que la tangente en C, o sea, la recta tangente en C es paralela a la secante que une los puntos A, f de A y B, f de B, es decir, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A, ¿no? Entre B menos A. Y la interpretación de esto, pues, es la que les decía, ¿no? Una curva, entonces hay un punto aquí en medio tal que la secante es paralela a la tangente en algún punto ahí, para algún punto C. Entonces, aplicando esto, tenemos en nuestro caso B menos A sería
delta de t, y o sea, bueno, más bien, en cada intervalo tendríamos, por ejemplo, ti menos uno, ese sería b menos a de aquí. No confundir con el b menos a de la curva. Este, esto es justamente el delta ti que tenemos aquí, ¿no? O sea, así esto ya no, delta ti aquí, ese incremento. Y ahora sí con nuestro, o sea, el f de b aquí sería f de alfa de ti menos uno, y f de a sería f de alfa de ti. A ver, aquí estoy mal. Es aquí más bien sería el b, aquí está, es alfa de ti menos uno menos alfa de ti. Y eso justamente es delta de si. Ok, luego esta diferencia, entonces lo que tenemos es que de aquí, f de b menos f de a, f de alfa ti menos uno menos f de alfa de ti es igual mm, delta de si es f de alfa de ti. A ver, ya me confundí aquí. Sería b menos a por f prima en c. Mm, ¿En dónde estoy aplicando esto? Espérenme tantito. F. Ya. Déjenme borrar esto. Sí, pues me estaba confundiendo. Sí, aplicando este teorema lo que tenemos es que f de b menos f de a es f de alfa de ti menos uno menos f de alfa de ti, y eso es precisamente delta de S1, de SI, perdón, y b menos a es delta de ti, y entonces lo que tenemos, bueno, y además por otro lado, este, por otro lado, delta de SI es igual a alfa prima en TI por delta TI, porque justamente esta cosa es la, la longitud de arco.
O sea, L de t es la integral de 0 a t de la norma de alfa prima de t, y está justamente es S. Entonces, ds en dt es la norma de alfa prima de t. Entonces, delta S es justamente alfa prima de t por delta t, ¿no? Esto lo vieron en cálculo 3 cuando vieron curvas. Entonces, lo que obtenemos es que, sustituyendo aquí, que i es igual al límite cuando delta SI tiende a cero, pero eso es lo mismo que pedir que el delta TI tienda a cero acá. Entonces va a ser igual a la suma de delta TI tendiendo a cero, o que la norma de P tienda a cero, ¿no? De la suma, perdón, es el límite cuando la norma de P tiende a cero por la suma desde igual a 1 hasta n de f de alfa de ti por delta SI, pero delta SI es, ay, aquí lo puse un poco más. Sí, o sea, esta cosa es consecuencia de esto de aquí, ¿no? Entonces, esto, donde está delta SI, sería la norma de alfa prima de TI por delta TI, pero esto es una suma de Riemann, que eso es lo que les había dicho Arturo, no, no sé para qué lo estoy haciendo, pero se ha dado una partición de AB, la suma de Riemann es la suma desde igual a 1 hasta n de f evaluado en un punto intermedio xy asterisco por delta de xy. Y entonces la integral de Riemann de AB es el límite cuando la norma de la partición o de delta x tiende a cero de la suma desde igual a 1 hasta n de esta cosa. Y esto pues precisamente es esto de aquí. Entonces, esto es la suma de Riemann y esto es la integral de AB de f de alfa de t por alfa prima de t de t. Ok, y si la curva alfa es regular por trozos, entonces lo que les digo es, hacen este análisis mismo en cada uno de esos pedazos y se encuentra que la integral de línea sobre la alfa regular a trozos es la suma de las integrales de línea sobre cada intervalo donde la curva es regular. Porque justamente esos puntos donde la curva no es regular no contribuyen al área, tienen medida de Jordan cero en ese caso, ¿no? Entonces, de todo lo anterior, se llega a la siguiente definición, que es la primera, la definición 2.5.1, dada una función definida en un abierto U de Rn a R, la integral de trayectoria a lo largo de una curva regular a trozos gamma contenida en U, cuya parametrización es alfa, se define como, y esta es notación, la integral de f sobre alfa quiere decir integral de línea, y eso es la integral sobre gamma de la función f, donde este x es un x en Rn, entonces es f de x1, o sea, es una superficie, ¿no? F de x1, x2, etcétera, xn ds, y eso es la integral de AB de la función f evaluada en la curva por la derivada, por la norma de la derivada, o sea, por la velocidad de esa curva diferencial del tiempo. Y aquí se ve que si esa función es la constante 1, entonces lo que obtenemos aquí es lo que habían encontrado en cálculo 1 como la longitud de la curva. Entonces es exactamente lo mismo, solamente que ahora estamos evaluando en la función aquí arriba, ¿no? Y sumando estas áreas
de la manera que hemos explicado anteriormente. Ok, entonces, ¿qué sigue aquí? Ah, ejemplos, esto ya lo puse así para que no se me olvidara. Calcular la integral de línea de f sobre alfa si f de x es x cuadrada más y cuadrada sobre alfa de t igual a 2t, t más 1 para t entre 0 y 1. Entonces, la complicación de las integrales de línea es que hay que saber parametrizar las curvas, porque evidentemente estas cosas no las sabemos. Lo que nosotros vamos a ver es que hay una curva que tiene cierta, como su problema del Sensei y GL, que es de la tarea, no me creo que sí. Este, entonces hay que parametrizar la curva, ese es uno o el mayor problema en este tipo de integrales, pero aquí ya nos da la curva parametrizada. En su tarea vienen algunas que son intersecciones entre dos planos y no sé si les puse algunas otras donde no está la parametrización explícitamente, pero digamos ese es el problema más grande. Entonces esta es una función z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Que es un cono, creo. Entonces, o sea, digamos, tienen esta curva en R2. Esto no lo voy a hacer, pero, o sea, pueden graficar esta curva alfa de t en R2 y luego sobre esa curva justamente van a aplicar el cono y, o sea, hagan de cuenta que no es cerrada, ¿verdad? T igual a 0 es 0,1, no. Entonces, hagan de cuenta, pictóricamente van a tener una curva así en R2 y luego van a tener el conito. ¿No? Y entonces van a tener esa como restricción del cono, justamente esa curva. Y lo que van a calcular es el como el área de la cara lateral del cono restringido aquí, digamos, en cierto sentido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, según la ecuación que vimos, la definición, esta integral es la integral de AB de f en alfa de t por la norma de la velocidad diferencial de t. Entonces, primero evaluamos f en alfa, que sería f de 2t, t más 1. Esto sería 2t al cuadrado más t más 1 al cuadrado, que es 4t cuadrada más t cuadrada más 2t más 1, que es 5t cuadrada más 2t más 1. Luego alfa prima, ya que tenemos la parametrización, sería 2, 1. Y entonces la integral es la integral de AB, en este caso es 0,1 de la función f por la norma, aquí no me faltó la norma, alfa prima de t sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a raíz de 5, me queda raíz de 5 por dt, y perdón, y esto es igual a raíz de 5 por 5t al cubo sobre 3 más t cuadrado más t de 0 a 1, esto es raíz de 5 por 5 tercios más 1 más 1. O sea, 5 tercios más 2, que son 11 tercios, raíz de 5. Entonces, eso sería lo que mide como la barda o lo que sea debajo del cono, ¿no? Digamos, aquí lo dibujé un poco mal porque esta cosa está en R2 definida, entonces es justamente toda
perdón, no es sobre el cono, es toda el área que está por debajo de esta función sobre la curva. Así, y da la vuelta. Ok. Otro ejemplo. Esta, por ejemplo, este es un ejemplo de una curva que es regular a trozos. Dice calcular la integral de línea de f, bueno, de trayectoria de f sobre alfa, donde alfa recorre una vez en dirección contraria a las manecillas del reloj sobre el cuadrado 0,1 cruz 0,1. Entonces iremos viendo que en las integrales de línea la orientación es fundamental. Entonces tenemos xy y tenemos el cuadrado, lo voy a pintar así como por líneas. 0,1 cruz 0,1. Entonces, ¿qué sería este, no? 0,1, 0,1. Este sería 1,1. Entonces, esta curva, que es el cuadrado, es regular por pedazos, porque en estos puntos la derivada es 0, que son los picos. Entonces, lo que hacemos con este tipo de curva, y además se recorre en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, en esta dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es parametrizar este cuadrado y separarlo en 4 curvas, que sería la recta que va de 0 a 1, la que va de 1 a 1, la que va de 1 a 1 y la que va de 1 a 0. Entonces iba a hacer otra cosa aquí, pero... sí, ahorita. Entonces, ¿cómo parametrizamos esto? Pues son rectas. Entonces, alfa 1 de t, por ejemplo, tiene el punto 0,0. Y si quiero que tenga esta dirección sería más t veces el punto 1,0 menos 0,0. Entonces 1,0. Y esto me da t,0 para t que va de 0 a 1. Entonces si t vale 0, estoy en 0,0. Y si t vale 1, estoy en 1,0. Es decir, se recorre en esta dirección. Luego alfa 2 de t sería la recta que tiene el punto 1,0 más t veces este el punto 1,0 menos, perdón, perdón, me siento muy mal. Este, una disculpa por... de aquí, como quiero que sea en esta dirección, sería el punto 1,1 menos el punto 1,0. Entonces esta recta es 1,0 más t veces 0, menos 1. Es decir, es la recta 1, este, a ver qué es 1 menos 1, 0, 1 positivo, porque entonces es la recta 1, t. Y t de a dónde va, pues te va de 0 a 1. Si t vale 0, estoy en 1, 0, y si vale 1, estoy en 1,1. Luego alfa 3 sería, me agarro un punto, por ejemplo, 1,1 más t veces, y como quiero la dirección hacia la izquierda, sería este 0,1, perdón, menos 1,1. Este vector sería 1,1 más t veces menos 1,0. Entonces la recta es 1 menos t, 1, y esto va
t de 0 a 1. Si t vale 0, estoy en el punto 1,1 y si t vale 1, estoy en el punto 0,1 aquí. Y la última recta, alfa 4, sería, me agarro un punto 0,1 más t veces, quiero que la dirección sea hacia abajo, entonces 0, 0 menos 0, 1, esto sería 0, 1 más t veces 0, menos 1 y esto sería 0,1 menos t. Y de nuevo t va de 0 a 1. Si t vale 0, estoy en el punto 0,1 aquí. Y si t vale 1, estoy en el punto 0,0 hacia abajo. Ahora se pueden preguntar por qué en todos los casos me salió t de 0 a 1. Bueno, por cómo parametricé las curvas. O sea, también es válido si ustedes agarran, y eso lo vamos a ir viendo, que la parametrización va a ser importante o van a depender ciertas cosas. La integral de línea va a depender de ciertas cosas de esa parametrización. Entonces, por ejemplo, la curva alfa 1 la pueden parametrizar igual. Voy a ponerle beta 1. Luego, la siguiente, que sería ahora esta, pues que sería 1, t menos 1. Y en este caso el t iría de 1 a 2. O sea, si t vale 1, estoy en el punto 1,0. Y si t vale 2, estoy en el punto 1,1. ¿Ven? Y luego beta 3 sería 3 menos t,1. Y aquí el t va de 2 a 3. Entonces, si t vale 2, estoy en el punto 1,1. Y si t vale 3, estoy en 0,1. Y beta 4 que sea 0, 4 menos t. Y t va de 3 a 4. Si t vale 3, estoy en 0,1. Y si t vale 4, estoy en 0,0. Entonces, esta, la beta, y es, o sea, dividir el intervalo 0,4, como habíamos dicho, en intervalitos que va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, y eso me da la curva regular por pedazos extras. Y en el otro caso, estoy agarrando el mismo intervalo 0,1 y eso lo estoy mapeando a todo el rectángulo. Entonces, obviamente es más natural definirla así por lo que hemos visto, pero a veces es mejor si tenemos el mismo t para todo. Entonces, por eso la puse así. Ahora, ustedes pueden hacer el cálculo con estas cosas y van a ver que nos va a dar exactamente lo mismo. De hecho, esa va a ser una propiedad de las integrales de línea que vamos a ver después, donde estas integrales de trayectoria son un caso particular de la integral de línea. Entonces, mi integral de línea sobre alfa, por lo que hemos discutido, sería la integral de línea sobre alfa 1 más la integral de línea sobre alfa 2 más la integral de línea. Es más, para que la discusión sea más coherente, vamos a usarla con las betas y ustedes pueden hacerlo con las alfas y van a ver que es lo mismo. Entonces, según lo que hemos visto, porque no hemos demostrado que es independiente, ¿no? Entonces, por eso, a ver, voy a poner beta 1 más la integral sobre beta 2 más la integral sobre beta 3 más la integral sobre beta 4 de f. Entonces necesitamos
f evaluada en beta 1, que sería f de t, 0, y eso es igual a 0. Luego f de beta 2, entonces esta integral se cancela. F de beta 2 es 1t menos 1. Esto es x cuadrada y. Entonces es 1 por y t menos 1. Luego f de beta 3 sería f de 3 menos t, 1. Entonces, y la f es x cuadrada y, entonces me queda 3 menos t al cuadrado por 1. Y f de beta 4 es f de 0,4 menos t. Esto es igual a 0. Además necesitamos las derivadas. Entonces, beta prima 1 es 1,0. Y la norma de beta 1 prima es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Luego beta 2 prima es pues aquí ya las tengo. Derivada de 1 es 0 y de t menos 1 es 1 y la norma es 1. Luego beta 3 prima es menos 1,0 y la norma de beta 3 prima es 1 y beta 4 prima es de 0 menos 1 y la norma de beta 4 prima es 1. Ok, entonces esta también se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda la integral sobre beta 2, que sería la integral de 2 a 3 de f en beta 2, t menos 1, por, alfa, por beta 2 prima de t, más la integral sobre beta 3 que va de 3 a 4, de f de beta 3, 3 menos t al cuadrado por la derivada de beta 3 de t. Y entonces esa integral me queda t menos 1 al cuadrado sobre 2 de 2 a 3 más la integral de este sería menos 3 menos t al cubo sobre 3 evaluada, perdón, aquí me equivoqué, es un 0, 1, 1, 2, lo siento, todo por copiar hacia lo tonto, es 0, 1, 1, 2, 2, 3, entonces es 1, 2, 2, 3. Y eso sería 2 menos 1, 1 es un medio, menos 1 menos 1 me da 0, menos 3 menos 3 me da 0, menos por menos más, un tercio, 5 sextos. Cinco sextos. Entonces pueden comprobar que acá como le puse, no, la integral sobre alfa no, aquí sería la otra notación, la integral sobre la curva que es el cuadrado, en esta dirección. O bueno, dice que eso es alfa, son notaciones nada más, pero no se confundan. Entonces comprobar que esta cosa es lo mismo que alfa 1f más alfa 2f más alfa 3f más alfa 4f y eso es igual a 5 sextos. Eso es porque ambas, ambas parametrizaciones son congruentes. Eso lo vamos a definir un poco más adelante. Ya llevamos una hora aquí. Ok, entonces, ¿qué más les iba a decir? Esto ya es de integral
Este, sí, pues un comentario sobre la notación. Por ejemplo, si tienen la función g de x y igual a una constante en R2, esta cosa, g de x y igual a constante, les define una curva en R2. Por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 4 constante, o x más y igual a 1, una recta, ¿no? Constante, siempre. Una función en dos variables igual a una constante les da una curva en R2, que serían las curvas de nivel de la función g de x y igual a z, digamos. Entonces, si eso pasa, esta es una curva en R2, y entonces pueden parametrizar g por la función alfa de t, que sería, pones x igual a t, y luego, en vez de y pones la función f de t. Esa sería una. La otra parametrización posible sería poner y igual a t, y entonces aquí tendría la función g de t, ¿no? La x que depende de t, digamos. Ok, pues si la ponemos así, entonces la derivada de esto sería 1, tf en dt, o f' de t. Entonces la norma de esto sería 1 al cuadrado más df en dt al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, la integral de línea sobre alfa de f sería la integral de AB de f evaluada en t, f de t. Bueno, aquí la f la con la misma, entonces voy a poner una función g, no, tampoco, una función h, donde esta función h va de Rn a r, ¿no? Y esta f es una función que va de Rn r, que se obtiene cuando despejo, por ejemplo, y en términos de x. Aquí sería y igual a raíz de 4 menos x cuadrada, más o menos según la que yo quiera. Entonces f de t sería raíz de 4 menos t al cuadrado, por ejemplo. Y si en vez de eso despejo la x, pues me queda x igual a raíz de 4 menos y cuadrada, que si pongo y igual a t como aquí, la función g sería raíz de 4 menos t cuadrado. Entonces, esta función h sería la integral de AB, de donde está definida esta t, de f, de h, perdón, evaluado en alfa por la magnitud de la derivada. O f' de t. Entonces, si h es la función 1, esta cosa se transforma en la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado de t, que es la longitud de arco, que aprendieron en cálculo 1. Luego, este... eh, también otra notación, si yo tengo la alfa y estas son funciones de t, o sea, una función x de t, y de t, entonces alfa prima de t es x prima de t, y prima de t. Y la norma de la derivada es raíz de x prima cuadrado más y prima cuadrado de t, ¿no? Entonces, la integral de línea de, aquí voy a volver a poner la f, sería la integral de AB de f evaluada en alfa, que sería f de x de t, y de t, es decir,
es la función restringida a la curva por la norma que sería x' cuadrada más y' cuadrada diferencial de t. Entonces esto se ve como la integral de AB de f de x de t y de t, y ahora como este x' es de y en dt, aquí me quedaría la raíz cuadrada de x cuadrada más dy cuadrada, el dt saldría y me eliminaría el dt de aquí, digamos, ¿no? Y ahora, ¿esto qué es? Nosotros habíamos visto que el elemento de arco, que era cuando vimos lo de ecuaciones de Maxwell, ds tensor ds, que está definido como ds cuadrada, es el elemento de línea que está dado por el producto interno de dx con dx, es decir, la métrica dx, perdón, aquí como estamos en Rn, ya habíamos dicho que eran índices latinos, entonces me queda dxy tensor de xj. Y como estamos en Rn, esto es una delta de Kronecker. Y esto me queda como solamente es distinto de 0 si es igual a j. Entonces me queda dii de xy tensor de xy, pero esta cosa vale siempre 1, entonces me queda dxy tensor de xy. Y entonces es una suma sobre n. Aquí lo estoy haciendo en R2, pero evidentemente vale para Rn, ¿no? Si aquí tengo x1, x2, x, etcétera, hasta xn, tengo las derivadas hasta la de xn, y aquí voy a tener la raíz cuadrada de las derivadas cuadradas hasta xn, y aquí de los diferenciales cuadrados hasta xn. Entonces, en general tenemos que ds cuadrada es igual a la raíz de dxy tensor de xy, que sería dx1 tensor de x1 hasta dxn tensor de xn. Y bueno, como les había dicho que se abusa de la notación con esto, es dxy cuadrada hasta dxn cuadrado. Entonces, en R2, ds cuadrada es la raíz de, perdón, ds cuadrada, aquí ya le quité la raíz. ds cuadrada es esto. Entonces, ds es la raíz de esto, es la raíz de x cuadrada más de y cuadrada. Entonces, esto de aquí sería la integral de AB de f en x de t y de t por esta cosa que es ds. Y entonces otra notación que se utiliza es la integral sobre la curva de f por ds. Es otra notación para las integrales de línea que viene de cosas que ya hemos aprendido antes. Ahora, esto es todo lo que vamos a ver de integrales de trayectoria. Este, pero la cuestión es que se pueden aplicar eh, bueno, y otra cosa, miren, de lo que les había puesto acá de el elemento diferencial de arco, ¿no? Aquí. O sea, justamente esto es consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí ven, por ejemplo, que ds es la norma de alfa prima de t. Entonces, de aquí puedo llegar a lo otro también.
de f evaluado en alfa de t, y este ds es la norma de alfa prima de t por dt, es lo mismo, visto desde otro punto de vista, digamos, ¿no? Tú puedes pasar de aquí a acá o de aquí al revés, o sabiendo que este es el elemento de línea para el espacio Rn. O sea, de hecho esto es en general, ¿no? General sería x1 dt hasta xd de dt por ds, y esto sería la integral sobre gamma de f de f, o la integral sobre alfa de f de s. Entonces, antes de parar esto, que ya me siento demasiado mal, ok, vamos a quedar hasta aquí. Hay que notar una cosa respecto a las orientaciones. Por ejemplo, digamos que tenemos la circunferencia unitaria. Entonces, C es la circunferencia. Y bueno, esa C tiene por ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ahora, vamos a dar una parametrización que la recorra en el sentido de las manecillas del reloj y la haga solamente una vez. Entonces, alfa de t lo ponemos como, vamos a, si quieren cambiamos la teta, coseno de teta, seno de teta. Y les recalco no confundirte con tiempo. T es un parámetro, no necesariamente es el tiempo. Aquí el parámetro es el ángulo. Y teta va de 0 a 2pi. Entonces empiezo en 0, 0, recorro en esta dirección y llego al punto 0, 0 en 2pi. Entonces para esta alfa prima de teta sería, no sé, seno de teta con el coseno de teta. Y digamos que y sea f de x y un campo escalar que vamos a dar como 1 más x. Entonces f en alfa de teta sería 1 más coseno de teta. Entonces la integral de línea de f, y ya si le quieren poner así o como quieran, pueden usar la notación que gusten, sería la integral de 0 a 2pi de 1 más coseno de teta, y la norma de la derivada es 1, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces esto nos da teta más seno de teta de 0 a 2pi, que esto es 2pi. Ahora, si damos otra curva, o sea, otra parametrización, de manera que esto lo recorramos al revés, o sea, una beta de teta que sea, este, mm, coseno de teta menos el seno de teta, teta de 0 a 2pi, entonces en 0 estamos en 1,0, empezamos aquí. Y por ejemplo en pi medios estaríamos en 0, menos 1, estaríamos acá. Entonces esta curva se recorre al revés. ¿Qué pasa con la integral de línea? Bueno, la beta prima va a ser menos seno de teta menos coseno de teta. Y la norma va a seguir siendo 1. Pero ahora la función evaluada aquí va a ser este si lo estoy haciendo bien, 0 es 1
pi medios es cero. Entonces f de beta sería uno más coseno de teta. Sería otra vez la integral de cero a 2 pi de f aquí, que seguiría siendo lo mismo. Mm, ay, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Ah, claro, sí. A ver, déjenme. Sí, ya. Que sea lo mismo. ¿Dónde está? Coseno de teta, seno de teta, pero hay que recorrer el intervalo al revés. Entonces, teta que va de 2 pi a cero. Entonces, 2 pi en pi vale menos uno, cero. No, 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 no sé qué estoy haciendo. Este, chequen ustedes que si cambia la orientación, pues ya no sé qué estoy haciendo. Si cambia la orientación, dan una parametrización de esto que cambia la orientación. Según yo lo estaba haciendo bien, pero no sé en qué estoy. Ya la verdad no tengo como energía para estar viendo esto. Entonces la integral sobre esta otra cosa va a ser menos 2 pi. O sea, va a cambiar el signo. Y si se recorre dos veces, la integral sobre gamma de f va a ser dos veces 2 pi, que es 4 pi. Entonces, en la siguiente vez vemos esto, a ver qué significa. Bueno, es lo que vamos a ir checando, cuándo pasa este cambio de signo, cuándo no depende de eso y cuándo este, pasan este tipo de cosas.